Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto tenerlos otra vez en este espacio después de unos meses de break. Estoy muy contento de regresar con la cuarta temporada del Arte de Entender. Como muchos de ustedes saben, desde hace tiempo he tratado de hacerme un espacio para compartir con ustedes, siempre desde la óptica en la que intentamos crear un encuentro y un espacio en donde podamos ver, asumir y entender las cosas desde un punto distinto, ¿no? Entonces, esta cuarta temporada además tiene un tema especial porque el día de hoy es mi cumpleaños y me parece que siempre los cumpleaños, si bien para mí no son muy importantes los cumpleaños, en términos de la celebración por el solo hecho de seguir vivos, me parece que cualquier día es suficientemente bueno para celebrar y también cualquier día es suficientemente bueno para reflexionar. Y eso es lo que nos trae aquí el día de hoy, ¿no? En los últimos meses han pasado muchas cosas en el mundo, en mi país, todo lo que me rodea. Ha habido una cantidad importante de cambios, de ajustes, de evoluciones y quería compartírselos. Y el primer punto que me emociona muchísimo, más que cumplir años, tiene que ver con el estar cada vez más cerca de tener un libro nuevo sobre los temas que profundizamos y que analizamos justamente en este espacio, ¿no? Y yo creo que el tema filosófico sobre el cual va a tratar este libro tiene que ver justamente con la discrepancia emocional, ¿no? Yo creo que vivimos en una época en donde hemos caído en una serie de errores y en una serie de conductas que nos hacen tener una discrepancia importante entre lo que deberíamos de ser o deberíamos de hacer, la bondad, que es otro gran tema, y la forma en la que vivimos nuestra vida emocional, ¿no? Entonces, el día de hoy, además de compartirles como esta reflexión cumpleañera que me parece interesante, quiero también platicarles un poco de todo lo que vamos a estar viendo en esta cuarta temporada. Desde hace tiempo yo he estado pensando mucho en esto, ¿no? O sea, ¿cuál es esta congruencia emocional que se vive o deberíamos vivir en nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cómo podemos construir un espacio en donde lo que logremos sea cada vez volvernos más sanos y tener un mejor rendimiento emocional, ¿no? Y con esto empezamos con el primer tema que ya hemos tocado en otros episodios, pero que me parece fundamental hoy más que nunca, ¿no? Y básicamente tiene que ver con el deber ser emocional. En otros episodios hemos hablado de clichés, de la superioridad moral, de la inteligencia emocional, de toda esta rama de situaciones que nos ponen fundamentalmente en un espacio en el que ya no sabemos si tenemos que entender y profundizar en lo que sentimos o más bien debemos de añorar o desear sentirnos como nos dicen que nos deberíamos de sentir, ¿no? Estas configuraciones emocionales suelen verse a veces como un sentir colectivo, ¿no? Y resulta que hay una forma correcta de terminar un vínculo y hay todas las que son incorrectas, ¿no? Y hay una forma positiva de construir amistades y hay formas negativas de construir amistades, ¿no? Y eso es en lo que he estado pensando mucho, ¿no? Cómo desde esta configuración emocional, ¿no? Que tenemos colectivamente, y no solo en el tema de las conductas que hemos revisado, sino en muchas cosas más, cómo colectivamente también hay una forma de actuar, ¿no? Yo hace poco pasé por algunas situaciones que me hacían reflexionar mucho en estos temas. Como la gran mayoría de ustedes saben, yo desde hace tal vez 10 años más o menos, o un poquito más, un poquito menos, me diagnosticaron en el espectro autista, ¿no? Y esto lo que quiere decir principalmente, pues es que tiene uno ciertos rasgos del desorden, ¿no? Pero sin caer en los extremos, ¿no? Pensemos que cuando normalmente escuchamos sobre una persona autista, pues básicamente están como en el extremo de estas características, ¿no? Entonces, para mí esto no se ve de esa forma y no se ve así de radical, sino fundamentalmente se ve como en algunos puntos en donde es como mucho más pronunciado. Pensemos que el espectro es como un arco iris
y en ese arco iris hay distintos componentes y cada uno de estos componentes, pues cada persona tenemos más de unos, menos de otros, ¿no? No todas las personas, sino las personas que estamos en el espectro es porque tenemos un pronunciamiento importante en alguna de estas categorías. Y algo que yo he estado hablando mucho en terapia, tanto en la terapia que yo tomo como en las sesiones de apoyo, que no son terapia de ningún modo, pero en las sesiones de apoyo que estamos brindándole a más personas, pero también a través de un proyecto nuevo que tengo que se llama Contexta. Y Contexta básicamente lo que hicimos fue crear una inteligencia artificial, un LLM para ser más exactos, en donde fundamentalmente lo que hacemos es crear un AI en donde lo capacitamos con 4 capas, ¿no? La primera capa es psicología general, la segunda capa es cognitivo-conductual, la tercera capa es comportamiento humano y la cuarta capa es pensamiento crítico y filosófico, ¿no? Y entonces con esto lo que emulamos justamente no solo es la parte de lidiar con situaciones específicas, sino también ayudamos a las personas a que se entiendan mejor, ¿no? Al final, Contexta acaba siendo una herramienta de autogestión emocional y de toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la innovación más grande es que justamente ponemos personas en medio, que son las que supervisan justamente todo lo que pasa dentro de Contexta, entre el AI, que se llama Aura, entre Aura y los pacientes, clientes, usuarios, ¿no? Y algo que estuvimos viendo en algunas pruebas que hemos hecho en algunos usuarios beta es justamente esta parte en donde para un AI es extremadamente claro algo como el costo o la penalidad de no ser normal y no seguir los rituales de normalidad. De tal forma que cuando analizábamos esta información real de usuarios que tenían sus situaciones como tenemos todos, empezamos a ver el costo, por ejemplo, la comparación entre situaciones aceptadas, extremadamente graves, por llamarles de algún modo, como cuáles, como violencia, como abuso, toxicidad en las relaciones, como chantajes emocionales, como todo esto, como toda esta gran categoría, ¿no?, de cosas que suceden todo el tiempo, pero también por eso se vuelven aceptables. Y veíamos otras categorías que eran mucho más juzgadas de una forma más severa, mucho más criticadas y mucho más atacadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos cómo es extremadamente criticado que no seas una persona demasiado social. Es extremadamente criticado e inaceptable que no tengas una relación positiva con tu familia. Por el otro lado, si tienes un exnovio que era extremadamente celoso al extremo de ser violento, eso no es necesariamente tan malo desde el colectivo. Desde la visión del colectivo, esa parte no es tan negativa, ¿no? Y esto, cuando lo veíamos con Aura, con esta inteligencia artificial, lo tenía extremadamente claro y totalmente descargado de cualquier juicio moral, de cualquier supremacía moral, sino decía, claro, la situación es que todas estas conductas, como la que poníamos ahorita, que es como una persona muy controladora, muy celosa, que llega a ciertos temas de violencia, no necesariamente tiene que ser física, ¿no? Pero sí algún tipo de abuso emocional o algo por el estilo. Como sucede todo el tiempo, estamos acostumbrados a que eso no habla de una mala persona, ni habla de alguien que está actuando con maldad, sino se asume como cierto. Por el contrario, cuando tú eres una persona que no eres muy social, eres raro. Y las personas, como lo hemos hablado en muchos episodios del Arte de Entender, siempre van a preferir lo conocido malo que lo raro o que lo desconocido. ¿Por qué? Porque lo conocido malo, si bien puede causar cierto temor, al final también causa cierta paz el hecho de reconocer una situación. Cuando se enfrentan a algo desconocido, simplemente es algo extremadamente incierto y por lo tanto genera como un miedo mucho más grande, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros puntos que queremos ver justamente en esta temporada, ¿no? Tiene que ver con la facilidad con la que juzgamos a otros y la facilidad con la que asumimos culpas, ¿no? Entonces, tal persona es esto
¿Por qué hizo esto? Y me parece que eso ha sido algo que se ha ido pues haciendo cada vez más grave, ¿no? Cada vez tenemos más este castigo social de si tú no estás a favor de esto es que entonces eres una pésima persona. Si tú no estás en contra de esto, entonces no importa todo lo demás. Y lo que hablábamos en algún otro momento, ¿no? Que es como la política de la identidad de grupos, ¿no? Que es como si yo soy latino, ¿eso es lo que define quién soy yo? Evidentemente no, como tampoco define quién eres tú si eres gay, tampoco define quién eres tú si eres hombre o si eres mujer. Eso es una parte de tus características, pero no hay una personalidad o un conjunto absoluto de creencias porque tú seas latino, ¿no? O sea, hay latinos que entre sí son totalmente opuestos. Hay latinos que se van a parecer más a alguien europeo. O sea, son pequeñas características que hemos asumido que ahora definen todo lo que somos y todo lo que creemos, de tal forma que uno puede ser A y al mismo tiempo ser B. Uno puede ser, qué sé yo, ¿no? O sea, uno puede ser activista, pero también puede ser racista al mismo tiempo, ¿no? Y asumimos que no por un montón de cosas. Entonces, el primer episodio que vamos a tener en esta nueva temporada tiene que ver con algo que yo pondría casi a la par de la supremacía moral en términos de del daño que hace y del daño que está haciendo a la humanidad, y son el no tener claridad de las premisas que utilizamos, porque hoy por hoy lo importante no es la premisa que utilizamos, lo importante es qué tanto tenemos una justificación, entre comillas, supremacía moral, para tener una premisa negativa, pero que no importa porque tenemos una causa que la justifica, ¿no? Y entonces entremos un poquito más a detalle para entender un poco a qué me refiero con esto de las premisas. La premisa, para dar un poquito de contexto, básicamente, y lo hemos visto aquí en los episodios, ¿se acuerdan que siempre comentamos que hay una premisa casi en todos los episodios? La premisa justamente es eso. La premisa es la situación general quitando los elementos personalizados, ¿no? La premisa es, por ejemplo, una premisa que sucede y que es un buen ejemplo, ¿no? La premisa es insultar es aceptable siempre y cuando yo encuentre una causa para insultar. Ojo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de premisas? Pues lo que pasa con este tipo de premisas es que antes, en otras épocas, había un compás social, moral, que era mucho más estricto en decir, no, no puedes tener una premisa negativa. Si tienes una premisa negativa, el castigo lo vas a tener tú personalmente. Da igual si tu premisa negativa es porque pasó esto o porque te hicieron esto o porque te deben esto, no importa. La premisa negativa acarrea juicio y afectaciones a quien la cometía. Hoy eso ya no existe. Hoy ya no, todas estas premisas negativas, parecería que entonces si uno le pega a alguien, pero a quien le pegó es racista, bueno, pues no está mal, ¿no? Resulta que si uno ataca a otra persona, pero esta otra persona tiene algo malo en su vida, entonces está bien atacarla, ¿no? Y esto se repite cíclicamente, ¿no? No sé, si chantajear a alguien va a llevar a un desenlace positivo, entonces está bien chantajear. Y eso es lo que ha provocado que tanto en las relaciones humanas, en la cultura de los niños, en la cultura política, todo se descomponga, independientemente de que haya personas en cada ámbito que tienen un compás de valores mucho más claro y un sistema de creencias mucho más claro, no importa. Porque lo que yo diría que se ha adoptado masivamente es la conducta de justificar premisas negativas y premisas destructivas, ¿no? De tal forma que si ustedes piensan, por ejemplo, en una premisa enorme, ¿no? Que es, yo puedo hacerle daño a alguien siempre y cuando yo defina que hacerle daño a esa persona es merecido, ¿no? Pensemos en las guerras, en el terrorismo. O sea, la premisa es exactamente la misma. Yo te hago algo malo, ya sea porque lo justifico, porque tú me hiciste algo malo antes, o porque tal vez me lo vas a hacer, ¿no?
o porque tal vez solamente tengo un desacuerdo fundamental contigo. Entonces, esa es un poco la crisis que estamos viviendo. Grupos de derechos humanos utilizan premisas violentas para atacar, ¿no? Estas personas, por ejemplo, que están en contra del calentamiento global y van y avientan pintura en un museo. Es un acto extremadamente violento. La premisa es violenta. Para que me hagas caso, voy a cometer un acto violento. Entonces, ¿qué pasa? Que por otro lado, cuando viene la policía y los arresta, que es exactamente la misma premisa, voy a cometer un acto violento porque no me estás haciendo caso, porque no estás como reconociendo mi existencia, lo haces. Y entonces se quejan porque se paran o se basan en la superioridad moral. Y es increíble cómo pasa esto todo el tiempo. Yo creo que esta crisis, específicamente hablando de las premisas, es una crisis que no tiene ningún tipo de visibilidad. Pensemos en las personas, no sé, en Greta Thunberg, por ejemplo, es otra persona que va y viola el Estado de Derecho de un país, pero porque siente que lo que está haciendo lo está haciendo por alguien que lo merece, ¿no? Y es otra vez la situación en la que es una premisa negativa, pero la hago porque tengo esta superioridad moral, ¿no? Y no es una crítica, otra vez, no es una crítica personal o una crítica específica o que yo esté a favor o en contra de lo que hace esta persona o la otra, sino es este círculo en el que las dos partes, que es algo que a mí me llama muchísimo la atención hoy, las dos partes, tanto la izquierda como la derecha, para ponerlo en términos políticos, que dicho sea de paso, ni son tan izquierda ni son tan derecha, pero es increíble cómo su poder de argumentación solamente se basa en esta idea. Yo puedo adoptar la premisa que yo quiera porque tengo una justificación, ¿no? Entonces no hay un buen actuar, no hay un bien actuar de las partes, no hay un actuar con respeto, no hay un actuar con bondad, no hay un actuar con bien común, sino básicamente se trata de una guerra de decir, bueno, sí, yo, no sé, reventé este proceso, pero lo reventé porque siento que lo que estás haciendo está mal. Yo impuse este acuerdo en lo oscuro, pero solamente lo hice porque ya sabía que tú no ibas a querer hacerlo. O sea, es una bola de nieve que cada día y cada semana y cada mes está creciendo más. Y yo creo que ha llegado al punto de afectación en donde no hay un punto de retorno a menos que esto se vuelva absolutamente visible y absolutamente reprochable socialmente. Me parece muy triste ver cómo hoy la sociedad reprocha cuestiones meramente irrelevantes, ¿no? Cuestiones como lo que les decía al principio, ¿no? Hablando desde lo más personal o desde lo más básico, ¿no? Rechazan a quien no cumple socialmente, rechazan a quien no sigue los rituales de roles de género, rechazan a quien no tiene una obsesión por el dinero, rechazan a quien valora las cosas de una forma distinta a la mayoría de la humanidad. Se rechaza a quien no quiere ser famoso. ¿Por qué no querría ser famoso? Y sin embargo no se rechaza al que engaña, no se rechaza al que ataca, no se rechaza al que le hace daño a alguien más. ¿Por qué? Porque ahora nos fijamos más en, bueno, sí le pegó a tal persona, o bueno, sí insultó a tal persona, pero tenía esta razón, ¿no? Oye, sí insultó a su familia, pero es que el tío es corrupto. O sea, estas cosas en donde ya no hay un límite sano y ya no hay un límite en el que podemos nosotros como seres humanos conectar con la bondad y conectar con lo que queremos ser, ¿no? Me parece increíble que no se juzgue a alguien por ser corrupto, pero sí se juzgue a alguien porque va y se compra unos tenis caros, ¿no? Y yo sé que muchos pueden decir, bueno, pues que se compró los tenis caros con lo que robó. Pues a lo mejor no, a lo mejor sí, pero es increíble que la crítica sea ante lo socialmente punible y no ante lo extremadamente factual, ¿no? O sea, criticas a lo mejor a la persona que quiere una relación abierta, pero no criticas al que violenta a su pareja, ¿no? ¿Me explico? O sea, estamos llegando a estos puntos en el que asumimos que el mundo nos debe, ¿no? Es como esta actitud en la que nos debe nuestro gobierno, nos debe pero por otro lado, cada vez que la gente se encuentra en una transacción sucia y rota, la asumen y avanzan porque se sienten la excepción a la regla, ¿no? Nos sentimos la excepción de que, oye, para mí no aplica el alto. O, no sé, me gusta el fútbol
la FIFA es una de las organizaciones más corruptas del mundo, pero bueno, a mí eso de la corrupción y eso siento que es aparte, ¿no? Es el mundial. La religión católica, bueno, la iglesia es aparte, yo soy católico. O sea, son estas cosas en las que nosotros forzamos una separación por dos razones, creo yo. La primera es porque no estamos dispuestos a cambiar nada de lo que en lo que nos estamos sumergiendo, hablando de algo como el fútbol o hablando de algo como una religión. No queremos hacer nada más allá de que digas, es que yo qué voy a hacer, lo que sea. Creo que el acto de congruencia debe de aparecer independientemente de qué tan significativo o no sea tu acto de congruencia ante la totalidad, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Ahorita en México también está sucediendo el Mundial de Fútbol, ¿no? Y veíamos como todas estas conductas persistentes de trampa, de engaño, ¿no? Por un lado se dice, qué bonito que el fútbol nos una, pero por otro lado, jugamos contra una selección y va la gente a hacerles ruido para que no duerman. O sea, es este tema de la trampa. Y por otro lado, personas en ese ambiente que son activistas, que son abogados de causa, que protegen el mundo, influencers, todo esto, no dicen nada. Y no entienden, me gustaría pensar a mí que es porque no entienden la enorme correlación directa entre generar estas normalizaciones de estas premisas. Oye, es que es el calor del fútbol, no es el calor del fútbol. Estás boicoteando a alguien de forma premeditada y de forma abusiva para que no puedan hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Es lo mismo que el que bloquea a un juzgado para que no llegues a una audiencia. Es lo mismo. Es lo mismo que un trámite burocrático y entonces no sirve pagar por internet y entonces no te da tiempo de hacerlo y entonces te cargan multas y recargos. Es lo mismo. No hay tal cosa como decir, ay, bueno, pero es que en el fútbol es pasión. Que haya toda la pasión que quieran. Yo no tengo ningún conflicto con la pasión del fútbol. El conflicto que tengo es con por qué estamos normalizando desde voces incluso que hablan de la bondad, del respeto, del amor, de la importancia de una sociedad honesta, pero cuando les meten otros temas, les parece que ahí está bien y está justificado y es aceptable la trampa y es aceptable la corrupción y es aceptable el abuso y es aceptable todo esto. Y yo lo que me gustaría cerrar el episodio del día de hoy con esta reflexión y es las cosas no se separan. No es posible decir, ay, bueno, tú sí le puedes pegar a esta persona, pero no le vas a pegar a nadie más, no nada más le vas a pegar a esta persona. Es extremadamente complejo. Tú no vas a engañar a nadie más, solamente a este grupo de personas, ¿no? Pero ya serías incapaz de engañar a los demás. Eso es lo que no funciona. Y eso es lo que está haciendo que el mundo se vuelva un lugar tan incongruente y que exista el tema con el que vamos a estar profundizando en esta temporada, que es la discrepancia emocional. Que existe una discrepancia emocional tan grande, ¿no? La gente quiere cosas, pero no son las cosas que prioriza y no son las cosas que ama, ¿no? La gente quiere ser feliz, pero no tiene ni idea qué significa para ellos ser feliz, ni qué los hace felices. La gente quiere paz, pero en realidad lo que está buscando o lo que promueve es aislarse y volverse intolerante para poder juzgar a los demás y criticar a los demás. Y con esto no quiero decir que sea un episodio pesimista, al contrario. Para mí es extremadamente emocionante la posibilidad y la capacidad que existe de que podamos construir una sociedad mucho mejor con algo tan sencillo como darnos cuenta las premisas que vivimos y las premisas que aplicamos todo el tiempo, ¿no? El influencer que dice, bueno, yo voy a decir esta mentira o yo voy a poner este título falso, pero bueno, solo es para un clickbait y no pasa nada y ya después les digo que era broma. Otra vez, o sea, está bien mentir, solamente que poquito. Está bien robar, solamente que a veces. Está bien violentar, solamente a unos cuantos. No, justamente el tema es no. Tenemos que comprometernos con quien queremos ser, no solo como personas, sino también como sociedad. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí conmigo en la cuarta temporada del Arte de Entender y nos escuchamos en el siguiente episodio.
Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.